Buenas noches, mi nombre es Raúl Cortés Osandón. Este es el video examen de la materia de estadística para la carrera de técnico a nivel superior en administración pública. En el video examen se nos dice en el punto número 1, explique con sus propias palabras cuáles son las características de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial. Ahí podríamos decir en primer lugar que la estadística podríamos definirla como aquella ciencia que permite extraer información a través de los datos, ¿cierto? Así, de esa misma manera también como poder controlarlos, medirlos, cuantificarlos. La estadística, por lo tanto, ha tomado un realce muy importante, sobre todo en esta época donde estamos de alguna manera en una época de datos, ¿no es cierto? Los datos hoy día son muy relevantes y por lo tanto la estadística cobra una importancia muy relevante en el sentido de que hay que cuantificarlos, ordenarlos de alguna manera, y hoy todo se mide a través y se registra a través de datos. En cuanto a la estadística descriptiva, podemos decir que el objetivo que tiene es reunir información a través de datos, también los sistematiza y los ordena de la forma más sencilla y presentable posible, ¿no es cierto? Y para poder distinguir, ¿no es cierto?, ciertos elementos que se pueden determinar de estos conjuntos de datos, muchas veces al ordenar, y por lo tanto esta estadística descriptiva utiliza ciertas medidas de descentralización, medidas de dispersión, medidas de tendencia central, como las que estudiamos latamente, que ahí podemos distinguir, ¿no es cierto?, la media, la mediana y la moda. Y medidas de concentración, es decir, medidas de forma también, donde ahí están los coeficientes de asimetría y otros. Por lo tanto, aplica estas normas y estas reglas para poder ordenar, sistematizar y evaluar los datos que están de alguna manera ahí, recogerlos y poder estudiarlos. Por su parte, la estadística inferencial, como su nombre lo indica, extrae o intenta extraer conclusiones a partir de datos que están de alguna manera ordenados ya normalmente por la estadística descriptiva. La estadística inferencial trata de extraer datos trata de extraer conclusiones, ¿no es cierto?, a través de estos datos que de alguna manera ya están ordenados, sistematizados. Una de las diferencias que se nos plantea es que en la estadística descriptiva se puede utilizar tanto, ¿no es cierto?, para una población como para una muestra, porque aplican de alguna manera criterios y conceptos que son más generales. En cambio, la estadística inferencial lo que hace es, opera más bien en el nivel de muestras, porque extrae o intenta extraer conclusiones a partir de datos que están de alguna manera ahí puestos, ¿no es cierto?, en un orden, en una estadística ahí ya mencionada. La, la estadística descriptiva, un poco como su nombre lo indica, también lo que hace es describir, o sea, señala, ¿no es cierto?, datos más allá de, de cuáles son, los ordena, los describe, los organiza, no saca conclusiones ni extrae de ahí algún tipo de conclusiones o de ciertos resultados a analizar, sino que más bien es una especie de descripción, de señalamiento, de ordenamiento. En el punto 2 se nos dice que cómo podemos explicar la relación que existe entre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En este caso, las medidas de tendencia central, ¿no es cierto?, nos permiten conocer sobre el centro de distribución o población estadística, son medidas estadísticas. En este caso es lo que se ubica, ¿no es cierto?, en el centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. Las medidas de tendencia central, un poco como lo señalábamos recién, al menos las que nosotros estudiamos y las que más se suelen utilizar, es la media, la mediana y la moda. Esta, esta nos permite de alguna manera, primero, en una correlación o en una situación donde existen una serie de datos, se ordenan para poder establecer este tipo de variables, ¿no es cierto?, de la media. Eso es bien relevante de acuerdo a lo que pudimos estudiar. En cambio, las medidas de dispersión lo que son de alguna manera también una medida estadística que miden la dispersión de los valores de la variable. Dicho de otra manera, en este caso se indican si las variables se mueven mucho o poco o menos que otras. Entonces es una forma en que se mide la variación que tienen los datos. Por eso ahí surge esta idea, por ejemplo, de la variación de
desviación estándar, ¿no es cierto? Que tomando como un punto, ¿no es cierto? Un punto que normalmente es el centro, se va a medir en cuánto gira o en cuánto se mueven estas tendencias, y de esa manera se determinan las varianzas también desde el punto de vista estadístico. ¿Va? Estas medidas de dispersión son relevantes en la medida que nos permite analizar muchas veces lo que ocurre dentro de un muestreo, de una muestra determinada, a ver si qué tan representativa es de las situaciones que efectivamente se van dando en los datos que se van a analizar. En el punto 3 nos dice que desde su punto de vista explique cómo le servirá la estadística en su vida personal y profesional. Menciona ejemplos concretos de ello. En el caso de la estadística para la vida personal, uno podría determinar, por ejemplo, una situación quizás bastante sencilla o podríamos decir cotidiana, que tiene que ver, por ejemplo, como el manejo que se puede hacer de una dieta, de la cantidad calórica que uno puede consumir y de aquellos productos que de una u otra manera marcan la tendencia en relación a lo que se puede consumir o no para poder desarrollar una dieta. Uno podría ahí establecer día por día, ¿no es cierto?, la cantidad de calorías que se están consumiendo versus los alimentos que se están utilizando, por lo tanto llevar de esta manera una línea estadística y poder determinar las variaciones y si está cumpliendo o no con la cantidad de calorías que puede consumir en el día y cómo ir regularizando o de alguna manera estableciendo los órdenes para poder tener los parámetros adecuados y poder conseguir la baja de peso que alguien está buscando. Y en cuanto a la vida profesional, a nosotros, como trabajo yo en una municipalidad, nos ha tocado trabajar con criterios bastante estadísticos, por llamarlo de una manera, el manejo de las vacunas dentro de la pandemia. Se establece el orden de tanto así de las necesidades poblacionales que se van teniendo versus de alguna manera el ritmo con que va acudiendo la gente a la vacunación y de esa manera poder ir calculando cuántas son las dosis que se requieren día por día, semana por semana y dependiendo también los grupos etarios que les va correspondiendo la vacuna. Yo creo que ahí la estadística es fundamental para poder organizar tanto los pedidos como el personal que debe desempeñarse digamos, en la implementación de estos planes de vacunación. Eso espero haber sido claro. Buenas noches, que pasen muy bien.